Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Recordándoles que seguimos hablando acerca del libro del Apocalipsis. Estamos en su primer capítulo, en su segundo capítulo, perdón. Y estamos hablando acerca de las cartas, ¿verdad? Las cartas que escribe Juan estando en la isla de Patmos. También les recuerdo que estamos en la cuenta de YouTube y de Facebook con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para que si gustan algunos más que se quieran adherir a nuestro canal, serán bienvenidos, ¿verdad? Gracias a aquellos que ya han estado con nosotros, porque este proyecto lo traemos desde el año 2024, ¿sí? Diciembre del 2024, pasamos todo el 2025 y hoy estamos en este 26, llevando a cabo esas enseñanzas, ¿sí? Hablamos del libro de Daniel y con él nos empalmamos hacia el libro del Apocalipsis, y hoy estamos ya en el capítulo 2, ¿verdad? Estamos hablando acerca de las 7 cartas que escribe Juan. Les recuerdo que cuando Dios le da a escribir las cartas a las 7 iglesias que estaban en Asia en ese tiempo, ¿sí? Pero eso fue en un plan terrenal, físico. Sin embargo, las cartas en lo espiritual vendrían a ser el paso de la iglesia con nuestro Señor Jesucristo hasta el rapto, que sería un promedio de 2000 años. Pero bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Ayer hablamos acerca de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Ya hablamos de Éfeso que dice es la iglesia, fue la época de la iglesia apostólica, ¿sí? Que tuvo como sobrenombre la deseable. ¿Por qué? Porque era cuando los apóstoles que habían vivido con Jesús, habían tenido sus vivencias, ellos fueron los que se llevaron a cabo el mensaje. Y después pasamos a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Hablamos ayer acerca de las persecuciones de Roma hacia la iglesia, y esta iglesia fue considerada como perfume grato. ¿Por qué perfume grato? Porque Roma comienza a atacarlos, a castigarlos, a matarlos, ¿verdad? Y sus muertes subían como un olor grato ante el Señor, ante la presencia del Señor, porque morían por causa del evangelio de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, ahora pasamos a la tercera iglesia, que es la de Pérgamo, que está descrita en el Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12 al 17. Su periodo, su época fue del año 341, aproximadamente 32 años duró el surgimiento. Aquí hay un detalle, el surgimiento del papado, ¿verdad? Entonces, vamos a meternos de lleno a este mensaje. Posiblemente lo demos en 2 días, porque hay que darlo muy detallado por las situaciones, la historia o la enseñanza que esto nos conlleva. Fue el tiempo que duró Constantino siendo el último emperador romano. Y las Sagradas Escrituras nos dicen: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Aquí vamos a ver el plan de Satanás respecto a la iglesia de Pérgamo. El tercer paso en la ejecución del plan de Dios por medio de su iglesia, su verdadera iglesia, se describe en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, cuyo significado era altura o exaltación. Ahorita vamos a ver por qué se le considera altura o exaltación. Durante el periodo o época de la iglesia de Esmirna, Satanás ya había revelado su verdadero carácter como acérrimo enemigo de los seguidores de Jesús, pues había tratado de destruirlos por medio de las más crueles oposiciones, y en esto también había fracasado. Mucha gente, al ver el ferviente espíritu cristiano de los mártires, prefirió abandonar las filas de Satanás y unirse a las fuerzas de Jesús. Entonces, viendo el enemigo el poco resultado que había obtenido, se dispuso a favorecer a la iglesia fingiendo ser su amigo. Eso es lo que pasa con la iglesia católica. Fingen.
mienten, ¿sí? Y en esta ocasión, pues, hacen lo mismo. Al ver que la iglesia cristiana seguía creciendo y ellos no podían hacer nada, Satanás tampoco los podía detener, buscó un hombre y ese hombre fingió ser ser amigo de los cristianos. Y así dice traer inadvertidamente, o sea, sin querer, hacia él a los fieles creyentes mediante dones y recompensas. Hay que poner mucha atención todo en esto que viene, amados hermanos. De la misma forma que por el amor al dinero, Balac persuadió, y eso es lo que tiene Satanás, el único don que tiene, y poder que tiene, la persuasión. Ya lo habíamos visto anteriormente. Él persuade a la gente a hacer lo que él quiere, ¿sí? Y lo lo hace creer a la gente que es lo que más le conviene, pero no es más que el poder de persuasión que tiene Satanás. Persuadió a Balaam para que pusiese una piedra de tropiezo delante de los israelitas. Satanás también decidió introducir en la iglesia cristiana prosperidad mundana. ¿Le suena algo parecido, algo familiar? La prosperidad, bueno, no es de este tiempo, La prosperidad viene desde tiempo atrás, Ahorita vamos a verlo más detalladamente. La prosperidad mundana, popularidad también, y un espíritu orgulloso y engañoso que fuese piedra de tropiezo para ella, pues esperaba que haciendo esto la iglesia desagradaría a Dios y él la rechazaría. O sea, Satanás mete estos tres conceptos, ¿sí? La prosperidad, un falso orgullo y la popularidad. Y hoy en día eso es lo que pulula en nuestras redes sociales con ciertos hombres como Cash Luna, como Guillermo Maldonado, Dante Hebel, que son los tres tremendos espíritus demoníacos que hay en ellos, sin dejar al lado a los cantantes, ¿sí? Marcos Witt, el otro cantante, ¿cómo se llama el otro cantante? Bueno, hay una muchacha también, pero bueno, continuemos, ¿sí? Entonces, todo a Jesús Adrián Romero, entonces tienen un espíritu demoníaco tremendísimo, que de la misma forma que predican y cantan a Dios, de la misma forma sirven a Satanás, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, más detalladamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscaba Satanás? Que haciendo esto la iglesia, que entre que lo adoraba, pero hacía las cosas inadecuadas, desagradaría a Dios y Dios las castigaría. Ahora, ¿cómo se exaltó la iglesia? En el año 306, como todos sabemos, Constantino el Grande subió al trono como emperador de Roma, y poco después de proclamar la libertad religiosa en todo el imperio, profesó convertirse a la religión cristiana, aunque en realidad en su vida personal y espiritual nunca evidenció que verdaderamente se había convertido en cristiano seguidor de Jesús, ya que sin duda alguna solo aceptó el cristianismo únicamente para lograr conquistar la influencia y el apoyo de los cristianos. Pongan atención a esto, pues fue el elegido de Satanás para realizar su diabólico propósito. El emperador romano Constantino comenzó inmediatamente a enriquecer a la iglesia con grandes donativos de dinero sacados del tesoro imperial, y con este dinero se construyeron hermosos templos y se pagaron sueldos elevados a los ministros y sacerdotes. ¿Les suena algo familiar en la actualidad? ¿Sí? O sea, todo esto que tienen ahorita, por ejemplo, los templos que tiene Cash Luna, Guillermo Maldonado, Dante Hebel y otros más por allí, no es un sistema de ahorita, sino desde cuando viene, desde el año 300 después de Cristo. Ahora bien, y el gobierno les empezó a pagar a los pastores, así que bien práctico se los puso el gobierno, les dijo: te voy a pagar, te voy a dar un sueldo del gobierno, el gobierno te va a pagar tu sueldo, las ofrendas, los diezmos y lo demás, esa va a ser tu propina.
¿eh? Pero del mismo gobierno te vamos a pagar tu sueldo, pero vamos a ver la consecuencia, ¿sí? Estos y otros favores despertaron en la iglesia el espíritu de exaltación. Aquí viene algo triste porque hemos visto que ahorita los pastores muchas veces están, comienzan picando piedras, ¿verdad? Y a medida que empiezan a tener dinero, empiezan a ver a los hermanos, a sus ovejas, del hombro para abajo, ¿sí? Se exaltan, sienten que ya porque ya hay dinero, ya están por encima de las ovejas, ¿sí? Y esto es malísimo, malísimo, ¿eh? Porque ya se exaltaron, ya se les subió la soberbia, y eso es lo que pasaba en ese tiempo con la iglesia. Se exaltó, que la puso al borde del peligro de la prisión, el fuego y la espada de la justicia divina. Fíjense todo lo que conlleva a estos hermanos que en la actualidad viven esa situación. Se exaltan porque piensan que ya la iglesia creció gracias a su esfuerzo, las ofrendas, los diezmos, todo lo que les cae. De repente llega algún hermano que les da algún regalo, alguna bendición, y se exaltan, ¿sí? Pero sin embargo no ponen en peligro, dice, al llevar a cabo esta situación en sus vidas, ponen en peligro de la prisión, el fuego y la espada de la justicia divina. Y por supuesto, tan pronto como el emperador se puso de parte del cristianismo, esta llegó a ser la religión de moda, y se unieron a la iglesia muchos hombres y mujeres que no eran cristianos de corazón, ni les interesaba realmente ser seguidores de Jesús. ¿Les suena familiar esto? Solamente porque el César, el emperador Constantino, se hizo cristiano, entonces todos los demás del poder político también se hicieron cristianos. Vinieron a las plantas de Cristo porque se quisieron hacer cristianos. Hoy en día está pasando lo mismo, ¿sí? Hay hombres que, pues, llegan al templo, son hombres adinerados, y por el simple hecho de tener a ese hombre adinerado, quiere hacer de la iglesia lo que a él se le antoje. Y como el pastor sabe que ese hombre adinerado es el que mejor aporta a la iglesia, que él haga lo que quiere en la iglesia, que su familia haga lo que quiere en la iglesia, ¿sí? Entonces ese es el motivo de exaltación que le pasó a esta iglesia de Pérgamo. Se exaltó, creyó que ya las podía de todas, ¿sí? Después de un tiempo, el cristianismo, fíjense bien, el cristianismo formó parte de la ley del imperio, y las iglesias se vieron obligadas a inscribirse en sus registros, la iglesia en su lista de agremiados, ¿sí? Se vio la necesidad de inscribir los nombres de miles de hombres y mujeres paganos no convertidos. Algunos escritores poco intelectuales de esa época aseguran que durante ese periodo o época se había dado un golpe mortal al paganismo, ¿sí? Pero fue todo lo contrario, porque en realidad fue el paganismo que, bajo la influencia del cristianismo, se introdujo en la iglesia y desde ese entonces tomó posesión de ella, considerada como la apostasía de la iglesia. Algunos creyeron que porque como se inscribieron miles en las iglesias, el cristianismo había dado un golpe mortal al paganismo, pero era al revés, porque esos hombres que se habían inscrito eran paganos, no les interesaba Cristo, no les interesaba la salvación, solamente era porque el emperador se había constituido cristiano, ellos también se habían constituido cristianos. Entonces ese falso cristianismo fue el que le ganó a la iglesia, ¿sí? Y al rato la iglesia en general prácticamente se convirtieron estaban más paganizados que nada, ¿sí? Como resultado a todo esto fue que la iglesia alcanzó en ese periodo o época
gran altura en número de feligreses y popularidad. Entonces, la popularidad, amados hermanos, es fatídica. Es lo peor que puede existir tanto en un gobierno como también en algún movimiento cristiano. Vamos a otro tema, la verdadera iglesia de Dios, Apocalipsis 2:13. No hay nada de más valor para Jesús que su verdadera iglesia, pues ella es como la niña de sus ojos. Y al contemplarla en ese entonces, vio entre el gran número de asistentes en los templos a los que realmente profesaban pertenecerle y que en verdad eran sinceros. Y a estos les dijo: yo sé tus obras, pues Jesús siempre ve y aprecia lo que hacemos por él. Y luego añadió: yo sé dónde moras, donde está la silla de Satanás. ¿Sí? Realmente era como si dijese: yo sé que estás en un lugar difícil, donde Satanás ha puesto su silla o su trono. Pero a pesar de todo esto, agregó con profunda satisfacción: sé que retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en lo que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros. Amados hermanos, conforme a la característica de esta iglesia es lo que nos está pasando ahorita. ¿Sí? Estamos dentro de las iglesias, estamos honrando a Satanás. ¿Con qué? Con todas las cosas que nosotros hacemos, conscientes e inconscientemente. Hoy en día mucha gente va a los encuentros, ¿sí? Y dice: hey, vamos a un encuentro. Aquellos hombres organizadores de esos encuentros, ¿qué hacen? Para llamar la atención, meten un grupo de bailarines, que les llaman danzarines. Y cuando esta persona ve que hay un grupo de danzarines que danzan y todo, dice: ay, yo quisiera que mi muñeca danzara en el templo. Hermano, ¿por qué no hacemos un grupo de danza? Y el pastor dice: espérense, ¿de dónde sacaron eso? Es que fuimos a un encuentro y el Espíritu de Dios se manifestó maravillosamente. Salió un grupo de danzarines. ¿Por qué nuestras hijas no van a danzar? Y empiezan a estar duro y duro y duro. Y el pastor, cuando ya llega un momento que dice: si no lo hago se me van a ir, pues entonces háganlo. ¿Por qué? Porque el pastor no tiene el valor que solamente da el Espíritu Santo para decirles no. Nosotros nos basamos a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó por medio de los apóstoles. No vamos a meter popularidad, ¿sí? Hacernos populares para que la gente traiga venga más gente. No, amados hermanos. Y hemos metido tantas anatemas en los templos, ¿sí? Para hacerlos más populares, ¿sí? Allá en esos encuentros andan dos orates por ahí, dos locos, tocando el shofar, y se dice que están llamando al Espíritu Santo, porque así como lo hacía Moisés. En primera, las trompetas de Moisés eran de plata, y en segunda, las trompetas que solamente las tocaban los sacerdotes, no los mequetrefes, no cualquier mequetrefe, ¿sí? Entonces, y dice: vamos a traer el shofar, y ahí anda otro orate, por no decirle idiota, tocando el shofar dentro del templo, solamente llamando a los demonios, porque todo lo que no está registrado en las Sagradas Escrituras, que nos dejó como enseñanza el apóstol San Pablo, es anatema. ¿Y qué es anatema? Es algo en contra de Dios, ¿sí? Y si algo meten en el templo en contra de Dios, entonces cuando tocan el shofar, Satanás le dice bien clarito a Dios: me están llamando, porque tú nunca les dijiste que metieran el shofar a las iglesias. Tus apóstoles nunca les dijeron eso, entonces me están llamando a mí, con permiso. ¿Y qué le dice Dios? Adelante, te están llamando. Están danzando, me están danzando a mí, ¿sí? Porque la única danza que está registrada en las Sagradas Escrituras es la que danzó la hija de Herodías, ¿sí? Y tanto motivó al rey que le dijo al rey: ¿sabes qué? Pídeme lo que quieras y te lo doy. Dijo: dame la cabeza de Juan el Bautista. A eso conllevó
la danza de esta muchachita que está registrada en la Biblia. ¿Sí? Salomé, la muchachita se llamaba Salomé. Amados hermanos, la apostasía como resultado de esto fue la iglesia alcanzó este periodo de gran altura en número de feligreses y popularidad, sí, pero lo espiritual se les vino abajo. Tenemos todavía una parte más de esta enseñanza de esta iglesia, pero esa la vamos a dar el día de mañana. Por hoy es todo, que Dios les bendiga, soy Juan Carlos Muñoz, hasta pronto.